Buenos días, primero. Padre amado, estamos en este día ante tu presencia. Primeramente, Señor, te pedimos perdón por todas las ofensas que te hemos, que te hemos dado. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu sabiduría, de tu inteligencia para poder entender la clase de hoy. Que guíe, Señor, a nuestro pastor, nuestros días en esta clase, que todos nosotros podemos entender, Señor, y que podamos aprender más de ti, Señor, de tu palabra, para poder ser mejores, Señor, para poder servir al prójimo. Eh, gracias. Amén. Amén, excelente. Bueno, mis queridos hermanos, nosotros lo que vamos a hacer hoy es iniciar con todo lo que tiene que ver con los detalles del ciclo básico. Recuérdense que este programa tiene 10 ciclos, 10 folletos. El primero es el ciclo básico y ya prácticamente ustedes lo tienen y lo han estudiado. La semana pasada ustedes iniciaron primero hablando de logística, que es la parte inicial de todo ciclo y de todo programa. La logística, más o menos, si alguien me quiere resumir qué fue lo que entendió por la clase pasada, le doy la oportunidad para que lo haga ahora. Así que le escucho por lo menos dos personas que me resuman lo que entendieron de la clase pasada. Primera persona, ¿quién se anima? Bueno, buenos días. Mi nombre Sí. es Yolanda Ayudante. Entonces, la que vimos la semana pasada es una logística que está compuesta por tres elementos que están uno dependiendo del otro. Son elementos coherentes, ¿no? Que son la visión, la misión y el propósito. Estos tres conceptos son muy claves para establecer la logística de una iglesia. A mí me encantó porque la explicación estaba como que era una trinidad logística, ¿no? Que son dependientes uno del otro, ¿no? En donde la visión era el sueño, ese sueño que nos impulsa a qué es lo que queremos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar, ¿no? Y en la misión era el medio para lograr eso que yo quiero, esa meta que yo quiero. Entonces, en la meta que viene a ser el propósito, que es la meta deseada para lo que yo quiero, ¿no? Entonces, y todo esto iba a depender según nuestros valores, según los valores de la persona, ¿no? Porque usted sabe, ¿no? Hay personas que tienen otro tipo de visión, misión, cuando no conocen a Cristo, ¿no? Pero nosotros es en base a nuestro amor a Cristo, en nuestros valores centrados en Cristo. Por eso somos nosotros cristianos. Eso es lo que puedo explicar. Bendiciones. Excelente. Una segunda persona. Me gustó mucho, Yolanda. Ahora una Gracias. segunda persona. Segunda persona. Uy, se van a dejar ganar, señores, por Yolanda. Vamos. Una segunda persona. Voy a tener entonces que elegir. José Luis Quispe, Aquí, hermano Néstor. Ya, por favor. entonces, bueno, lo que vimos es lo que en resumen dijo la hermana, ¿no? Que estos tres elementos que son la visión, la misión y el propósito que están unidos entre sí e interrelacionados. Como mencionó la hermana, la visión pues es lo que yo quiero alcanzar, ¿no? Eh, y la misión es qué es el trabajo que tengo que hacer para yo alcanzar esa visión, ¿no? Que más es el cómo lo hago, ¿no? Y dentro de la misión están mis objetivos, si mal no recuerdo. Y Excelente. por último tenemos el propósito, que es la pregunta es el para qué. ¿Para Mm. qué? ¿Cuál es la finalidad de la visión que tengo, ¿no? Entonces, digamos, es la parte, mi visión
Mi visión es lo que quiero, mi misión es cómo y el propósito es el para qué, ¿no? Bueno, eso podría decir como un resumen. Excelente, excelente. Entonces, si ustedes vieron, la semana pasada les estuvieron explicando lo que tiene que ver con logística. Una cosa más es que la iglesia tiene su logística. ¿Oyeron? La iglesia tiene su campo logístico. Y el campo logístico de la iglesia tiene que ver con su visión y su misión. La pregunta, ¿dónde se encuentra la visión de una iglesia? ¿Se encuentra en el nombre de la iglesia? ¿Se encuentra en el lema de la iglesia o en los objetivos de la iglesia? ¿En cuál? En el lema El de la lema, iglesia. En el lema de la iglesia. Y la misión, en los objetivos o en el nombre de la iglesia. los objetivos. En los objetivos. Y obviamente, y obviamente el propósito está en el nombre. Ahora vamos a ver. Si una iglesia tiene como nombre Casa de Gracia, pero cuando usted va a esa iglesia, la gente solamente le habla de la ley y no le muestra la gracia de Dios, sino más bien que asume una actitud muy legalista que repele. ¿Esa iglesia es coherente con su propósito? No, porque no es una iglesia cuyo nombre refleje la actitud que pretende. Entonces, sí se puede tener una logística fake cuando nosotros vamos a hablar del desarrollo de congregaciones, porque hay congregaciones que no saben cuál es su propósito. Y los propósitos particulares de una congregación siempre van a variar de acuerdo al contexto donde esté ubicada. Hay congregaciones que tienen un énfasis más evangelístico que educativo, y hay que tener unas que tienen más un énfasis educativo que evangelístico, cuando realmente deberían tener ambos, ¿verdad que sí? Porque una iglesia que solo evangeliza pero no educa, se llena de gente nueva y se le va a la gente vieja. Pero una iglesia que solo educa y no evangeliza, se le llena de gente de otra iglesia. ¿Entienden? Entonces, siempre es bueno que la iglesia sepa cuál es su propósito, visión, misión, y que lo escriba y que lo coloque en las paredes de la iglesia. Ese es un consejo que nosotros siempre damos cuando se da esa clase. Ahora, dicho esto y entendido más o menos lo que tenía que ver con la clase, voy a hacer una pausa para entonces presentarles lo que yo quiero que ustedes hagan para evaluación final de este ciclo. Miren, si ustedes notan acá, el ciclo básico que ustedes tienen ahí es este, ¿verdad? Acá en este ciclo hay un reglamento que ya lo estudiamos cuando dimos la inducción y está esta lección de la logística. La cuestión es que yo quiero que ustedes hagan dos cosas. Yo les voy a evaluar 30 puntos y 50 puntos. Los 50 puntos van a ser de este examen que está al final, este de aquí. Mírenlo ahí. Ese cuestionario que ustedes ven ahí, cuestionario 0, de 2 páginas, ustedes lo van a llenar con el folleto, es decir, con todo el contenido de las páginas anteriores. Este examen les vale 50. Fecha de entrega hasta el próximo sábado. Después del próximo sábado, ya se le va restando puntos. Así que tienen que entregarlo antes del próximo sábado. Porque vale 50, les va a valer la mitad y no es bueno que se les rebaje a 25 puntos. ¿Entienden? Esto es lo primero. Es fácil de llenar, como ustedes ven. Simplemente leen el documento y lo pueden llenar fácilmente. Traten de entregármelo antes del sábado si es posible para yo tener las correcciones. Y ese es el de 50. El de 30 puntos es lo siguiente. Ustedes ven estas lecciones a partir de acá, a partir de la página 75. De la página 75 hasta la página 137, que es la última lección, 137, termina en la página 143. De la 75 a la 143 hay un total de 5 lecciones, ¿ok? 5 lecciones. Y ustedes son 5 personas.
Son 5 personas que tengo aquí. 1, 2, 3, 4, 5 personas. Así que voy a dar una lección por cada uno. Lo que ustedes van a hacer es esto. Ustedes van a leer la lección y van a hacer un resumen, un ensayo. ¿Oyeron? Un breve ensayo. Por ahora va a ser un resumen. No lo vamos a llamar ensayo todavía, porque después yo les voy a explicar cómo ir haciendo los ensayos, ya que la tesis de la tesis de este curso, de este programa de FDL, cuando ustedes lo terminen al final, ya cuando se vayan a graduar, es un ensayo. Entonces yo quiero que desde ya vayan como preparando su mente para trabajar con el ensayo. Hasta ahora esto va a ser simplemente una prueba de resumen. Ustedes van a hacer un resumen que les va a valer 30. Entonces las lecciones, para que sepan, son, en primer lugar, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. La segunda lección es la oración. La oración. ¿Vieron? La oración. La tercera lección, después de la oración, es una que va muy ligada con el tema de la semana pasada, de logística. Y se llama así: nuestra misión en la tierra. Esta de aquí. Nuestra misión en la tierra. Esa es la tercera. Nuestra misión en la tierra. Tiene que ver mucho con el texto de ser sal y de ser luz. Y la cuarta lección es esta lección que van a ver aquí, el perdón. Se llama la verdadera lógica del perdón. Hablando del perdón desde las escrituras. Y la última lección, es la obediencia. La obediencia. Aquí está. Ahí está, la obediencia. Entonces, yo les voy a asignar a cada uno de acuerdo al orden que los tengo aquí, de acuerdo al orden en que entraron, en el que ingresaron. José Luis Quispe, te toca el nuevo nacimiento. ¿Listo? José Serrano, te toca la oración. ¿Ok? Ok. Yolanda Ayudante, te toca la de nuestra misión en la tierra. Yemima, te toca la del perdón. Y María Virgen, le toca a usted la de la obediencia. Van a hacer un resumen. Máximo 5 páginas. Mínimo 3 páginas. Y les va a valer 30 puntos. Con esos 30 puntos más los puntos del examen, yo voy a hacer la evaluación junto con la asistencia y participación para la cantidad que usted sacó en este primer ciclo. Perdón, disculpe que lo interrumpa. Dijo máximo 5 páginas y mínimo. Mínimo 3 páginas. Si usted hace más de 5 páginas, queda a su criterio. Yo le puse un máximo como para que tengan un averaje, pero realmente tomen el mínimo 3 páginas. ¿Y si pasa de 5 páginas, qué pasa? Uf, le pongo punto extra. Le pongo punto extra. Punto es, entiendo. Sí, No, las dos son para antes del sábado, ¿oyeron? sí, pero no entiendo su respuesta de punto S, no es. ¿Cómo? No entiendo su respuesta de punto S, ¿qué es eso? Extra. Punto extra. Oh, o sea que sí nos podemos pasar de 5 páginas. Si se pasa de 5 páginas, le voy a dar punto extra. Si esto vale 30 puntos, yo le voy a agregar los puntos extra a su participación, Oh, ya, que está son bien. 10. Porque vamos a ver, mira, Oh, 50 más 30 son 80. Más 10 son 90 de asistencia. Más los 10 de participación son 100. Si usted se pasa, yo se lo agrego a los 10 de participación. Ahora, he visto que entró una persona nueva. Entró John Alexander. John. Hola, ¿me escuchan? Hola, Néstor, ¿cómo estás? Dime, eres el John que yo conozco, ¿verdad? Sí, sí, el que me conoces. Claro, que
que estás allá en Argentina. Sí, Un colombiano en Argentina. Excelente. No, no, lo bueno es que John dio este ciclo. Así que he estado analizando, estoy dándole las asignaturas para esta parte. Entonces, John, ya que entraste, te voy a asignar también para que hagas ese trabajo, el del nuevo nacimiento, ¿ok? Porque estos dale, son cosas aparte. Nuevo nacimiento, tú tienes la lección y lo que vas a hacer es un ensayo de mínimo 3 páginas. Yo puse como máximo 5, pero si tú te pasas de 5, te damos punto extra en la participación. Entonces tú te lees la de dale, nuevo nacimiento y te haces un resumen, es un resumen. Y al mismo tiempo te haces este examen. El examen de las últimas 2 páginas, que esto vale 50. ¿Oíste? dale. Entonces, eso es todo para el sábado, porque hoy terminamos este ciclo. ¿Alguna duda? Para todos la pregunta, ¿no hay dudas? No. Profesor Néstor, una consulta. Dígame, querida María. María, no, sí, José Luis. Eh, ¿A qué Sí. correo se lo mandamos? Examen, el examen final, hay una duda que dice que eso también es para No, 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 no. Eso que yo le dije, de la página 75 a la 143, es donde están todas las lecciones que mencioné. Todas, todas. Entonces ahora yo le asigné, de todas esas páginas, le asigné un segmento, que en este caso es la obediencia. Sí, ahora, para hacer el examen final que está en las últimas 2 páginas, sí tiene que leer todo eso. Ya, eso sí, es otra cosa. Pero para el ensayo, solamente la obediencia. Excelente. Bueno, pues, si no hay dudas al respecto, Hermano entonces Néstor, voy a iniciar ahora con la clase que nos corresponde, que es la última clase del ciclo básico. hermano Y Néstor, la clase última del ciclo básico comienza con una pregunta. hermano Néstor, ¿me escucha? ¿Cómo? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Lo que pasa es que estaba preguntando si lo subimos, la tarea se sube al WhatsApp o un correo. No, súbanla al WhatsApp. Ok, ok, gracias. Hay un correo, pero yo les voy a ser sincero. A mí me gusta más que me la manden por WhatsApp. Pero no se lo digan al instituto, por favor. No se lo digan. Shh, que quede entre nosotros. De hecho, le voy a decir que borren esta parte. Es broma. No, pero me gusta más que me lo envíen por WhatsApp. Es mucho más fácil para mí. Muy bien. Entonces, dicho esto, queridos, la pregunta con la que inicia la clase de hoy es la siguiente. Voy a hacer la pregunta y quiero por lo menos escuchar a 3 que me digan cómo responderían esa pregunta. La pregunta es, ¿por qué es importante estudiar teología? 3 personas que me respondan. Comienzo con María Virgen, que está de este lado. Dígame, María. porque estudia Dios, el conocimiento, el saber entender, por ejemplo, la Biblia, sin sin energía y con el conocimiento. Excelente, muy bien. Dice la hermana, nos permite conocer mejor quién es Dios sin que haya plagio y sin herejía. Muy bien, muy buena. Segunda persona. La doctrina, ¿por qué es importante conocer la teología? Dice, ¿no? Sí, Es porque la teología viene a ser la doctrina, ¿no? Es la enseñanza de las verdades que se encuentran en la palabra de Dios, ¿no? Que eso es importante para regir nuestra vida con los principios de Dios, ¿no? Y porque este es el cimiento de Dios para nosotros, los seres humanos, ¿no? Y poder actuar y vivir una vida como Cristo. ok, excelente. Esa es la hermana Yolanda, ¿verdad? Sí, Que dice, es importante porque también nos ayuda a porque nos da entender. vida.
a Así, entender, a corregir nuestra vida, entender mejor quién es Dios, lo que Dios exige de nosotros, y de esa manera poder amoldar mejor nuestra vida a los designios de Dios. Muy buena, muy buena. así Y una, es. y una última persona. Bueno, yo podría José. ser, Sí, claro. además de lo que han dicho, como he estado leyendo en el folleto que nos han enviado, también nos ayuda a evitar ciertos errores o herejías en las que se puede caer, ¿no? Bueno, eso Excelente. podría ser. Exactamente. Muy bien dicho. Porque nos ayuda a evitar herejías. Excelente. Bueno, esta pregunta es una pregunta muy importante. De hecho, casi toma todo lo que tiene que ver con gran parte del material que ustedes van a ver en el libro que yo les mandé del ciclo básico. Y ciertamente es una pregunta importante porque ustedes están aquí. Y esto me lleva obviamente a dar una respuesta. La respuesta más importante de por qué es necesario estudiar teología es porque se necesita urgentemente. ¿Cómo así que se necesita urgentemente? Bueno, ustedes saben que Dios es el creador del hombre. Pero como Dios es el creador del hombre, el hombre encuentra su propósito en Dios. Un hombre sin Dios es un hombre sin propósito. Y un hombre sin propósito es un hombre sin esperanza. De ahí que cuando no hay esperanza, porque no se tiene a Dios en la vida del hombre, bueno, pues entonces el hombre anda, como dice el proverbista, huyendo sin que nadie lo persiga. Es decir, el hombre se encuentra en un estado de desasosiego, de falta de paz, de angustia, de desesperación, porque la vida entera del hombre gira alrededor de lo que piensa sobre Dios. Si el hombre tiene una perspectiva incorrecta de Dios, esa perspectiva incorrecta también va a atrofiar la manera como él se ve y como ve a los demás. Y por esa razón, la teología es necesaria porque nadie puede escapar a ella. Arce Sproul hace unos años escribió un libro que se llamaba Todos somos teólogos, y la idea que él trataba de avanzar con ello era que todos en algún momento dado vamos a tener una opinión sobre Dios, hasta Oprah Winfrey. Todo el mundo tiene una opinión sobre Dios. El problema no es si tiene una opinión, es si su opinión es correcta. Y esto entonces nos lleva a la necesidad de la doctrina. La doctrina, cuyo nombre es teología, es necesaria porque nos permite tener una mejor comprensión de quién es Dios. Harvard decía que Dios es el totalmente otro, que está tan lejos que no se le puede conocer, pero que se ha hecho tan cercano que nos abraza. Y cuando nosotros abrazamos a Dios, nos damos cuenta que sigue igual de lejos. De ahí que si nosotros queremos lograr relacionar a Dios con el hombre, necesitamos un punto de unión, y ese punto de unión es la doctrina. Por eso es importante estudiarla. ¿Entendieron? Es el punto de unión entre Dios y nosotros, porque yo no puedo conocer a Dios a menos que Dios no se me revele. Los hombres han intentado alcanzar a Dios a través de la filosofía o el uso del razonamiento. A través de observar la creación, han tanteado para tratar de ver quién rayos es Dios. Y aunque ciertamente el filósofo, desde la filosofía natural o teología natural, que sería ver la creación y descubrir al creador detrás de la creación, podría acercarse al creador, lo único que descubre es al Dios de los filósofos. Y el Dios de los filósofos es el pálido reflejo del Dios verdadero. Para poder entonces saber quién es Dios, debe pasar más allá del libro de la naturaleza, y tiene que ir a la revelación misma de Dios en las escrituras. Pero esta revelación de Dios en las escrituras ha sido dada por Dios. Si Dios no se muestra, nadie le puede conocer. ¿Entienden? De ahí la importancia de la teología, porque la teología contiene toda esta revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Ahora, la teología no nos dice todo sobre Dios, porque hay cosas que Dios no ha revelado ni nos va a revelar. Hay cosas que le pertenecen solo a Él, y el mismo texto te lo dice. Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas son para los hijos de los hombres, pero las cosas ocultas o secretas son para Dios. Ejemplo de una cosa que es oculta y secreta es el origen del mal.
¿cómo se originó el mal? Hay tantas teorías para tratar de responder esa pregunta y ¿saben qué? Que al final ninguna trae solución al problema, porque el origen del mal no fue revelado. Y asimismo podemos encontrar otras cosas más, pero lo que ha sido revelado nos permite conocer mejor quién es ese Dios. Y gracias a esa revelación unimos al hombre con Dios. Esa revelación está contenida en la doctrina y la doctrina es teológica. Lo que entonces me lleva a hacer una pregunta a ustedes. Primero, ¿entendieron lo que dije? Sí. Muy bien. Lo segundo, ¿cuál es la naturaleza de la doctrina? Es decir, la naturaleza de la teología. ¿Cuál es? Sí. Aquí es donde yo les aconsejaría que en sus apuntes escriban la palabra teología en grande y debajo entonces le pongan tres círculos, porque son tres características que tienen la naturaleza de la teología. Tres características. Vamos a ver si alguno me las puede decir. Dios, la doctrina y nuestra vida. No, La na- eso es para la unión de Dios, no, nuestra vida con la teología. No. Una última oportunidad. porque la Vamos a ver si doctrina diga. una es una enseñanza, una instrucción, ¿no? De la palabra de Dios. Más o menos, caliente. Mi naturaleza, hermano Néstor, es que procede Dios. Porque nos acerca a nuestro Padre y nos permite comprenderlo mejor. Ok, se están acercando todos. Ok, los voy a ayudar para que sean más específicos. Porque Son tres perdón, características sin que tiene doctrina la no lo naturaleza. podemos conocer. ¿Cómo? No, sí diga, siga. Son ¿Cuáles tres son las tres características? características que tiene la naturaleza de la doctrina. Lo primero que ustedes deben saber es que la doctrina es una ciencia. Por eso se llama teología. Logía, la terminación implica un elemento que es epistemológico. Tiene una base epistemológica, que tiene una base metodológica, y obviamente la teología tiene un discurso razonado sobre Dios, así como la biología es un discurso razonado sobre la naturaleza, y la metodología, un discurso razonado sobre el método, y la psicología, un discurso razonado sobre la psique humana. La teología es un discurso razonado sobre Dios y eso significa que es ciencia. ¿Por qué es ciencia, hermanos? Porque es ciencia. Tiene una base epistemológica y tiene una base metodológica. Esto, ahí ya, pero vamos por partes. Primero, es una ciencia porque se estudia. ¿Se entendió? Número dos, es religión porque se practica. La religión es la práctica de la doctrina. Y la religión, en este caso, la naturaleza de la doctrina o de la teología no es solo científica, sino religiosa o práctica, porque tú no solamente debes llenar tu cabeza de información teológica, sino que esa información se traspase y se convierte en una realidad, que se vuelva parte de tu vida. Por eso, cuando hablamos de doctrina, en el primer sentido científico, hablamos de ortodoxia. Pero cuando hablamos de religión, hablamos de ortopraxia. ¿Se entiende? La ortodoxia y la ortopraxia. Que yo crea correctamente y que yo practique correctamente. Esa es la segunda característica. Y la tercera es dogmática. Doc- Dogmática, si es la tercera, porque el dogma implica interpretación y la doctrina implica un ejercicio interpretativo, o mejor dicho, un ejercicio de libre examen, y a eso le llamamos hermenéutica. Entonces, si se dan cuenta, la naturaleza de la teología es científica, práctica o religiosa,
y hermenéutica o dogmática. Esa es la triple naturaleza de la teología. ¿Alguna pregunta respecto a eso? Una cosa más, ya que veo que no hay preguntas, es que cuando nosotros hablamos de la última, dogma, nosotros es ahí cuando podemos hablar de que un dogma es fiable cuando está más apegado a la Biblia, pero cuando un dogma se va despegando de la Biblia, deja de ser fiable y se vuelve corrupto. Vamos a ver, ¿la Trinidad está pegada a la Biblia, sí o no? Sí. Amén, amén. Entonces es un dogma fiable. ¿La Asunción de María está pegada a la Biblia, sí o no? No, no. Por lo tanto, no es un dogma fiable. Ven, entonces la teología se convierte en la regla por la cual evaluamos los dogmas. No solo para crear dogmas, sino para evaluarlos a la luz de la escritura, que es la revelación perfecta. O la revelación especial, para ser un poquito más. Hermano, disculpe que lo interrumpas, es que el internet se me está yendo y por momentos no lo escucho. Decía que la clase está grabada, ¿no? Para volverla a escuchar. Y Sí, para volverla a escuchar, ¿cómo lo hago? no se preocupe, se le va a enviar a ustedes todos por el grupo de WhatsApp el link para que puedan acceder a la clase en privado. Ya. Posiblemente entre hoy o mañana lo tienen. La clase pasada también, ¿verdad? La clase pasada no, porque es a Pero a partir de partir de esta. hoy. A Por partir de eso es hoy. que Ok. comenzamos con Zoom. Ujú. Ok, gracias, sí, Eh, porque justo yo quería hacerle una pregunta a eso sobre el dogma, ¿no? Porque siempre he escuchado mucho el dogma. Cuando yo era católica, escuchaba mucho el dogma, ¿no? De muchas cosas que ellos decían, ¿no? Entonces, logré entender algo de que usted estaba preguntando algo de la Virgen María. ¿Me lo podría repetir porque no lo escuché? claro, claro, no hay problema. Mire, voy a repetirlo resumidamente desde el principio. Yo estaba hablando de que la naturaleza de la doctrina es triple. Primero, es teológica, es una ciencia teológica porque se estudia. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Muy bien. Yolanda, hasta ahí vamos bien. Sí, Muy bien. Segundo, dije que era religión porque se practica. Hasta ahí vamos bien. sí. Y la tercera es dogmática porque es hermenéutica, porque hay un elemento de interpretación o examen en el ejercicio teológico. Y con la teología nosotros desarrollamos dogmas, Pero pero los dogmas, sí, en la la, teología hay diferentes interpretaciones. Por no, no, ejemplo, yo estudié, cuando yo era católica, estudié 4 años teología de ellos, de los católicos. Y en sí, una de esas, me acuerdo que el maestro decía, la, todo la revelación de Dios se encuentra en la Biblia. Está la sí, revelación de Dios, mas no toda la revelación de Dios está en la Biblia, sino en los libros, en la encíclica, en el Puebla, todos los libros que ha escrito el Papa, ¿no? Entonces, yo ahora que soy cristiana, me doy cuenta que eso no es verdad. Entonces, ok, que eso es falso, porque la revelación solamente se encuentra en la palabra de Dios ok, y lo demás entonces, no. aquí es donde voy a insertar esta idea que es muy interesante. Ciertamente, todo lo que está en la Biblia es lo que es fiable y es infalible para nosotros creer. Pero no todas las cosas fueron reveladas. Hay cosas que no fueron reveladas, que no están en la Biblia, pero tampoco están en ninguna otra parte. Solamente Dios las tiene. ¿Y cuándo vamos a saberla? Cuando estemos con Él allá. Que es ahí donde el católico romano se equivoca. Sin embargo, nosotros como iglesia creamos dogmas a partir de la Biblia. Podemos utilizar otras fuentes aparte, como la tradición, etcétera, pero las filtramos por la Biblia. La diferencia con el católico romano es que él coloca la tradición a la altura de la Biblia. ¿Se entiende? Pero nosotros entendemos que la Biblia está por encima de todo y que es la única infalible. La tradición se puede equivocar, el magisterio se puede equivocar, pero la Biblia no. Ahora, de la Biblia nosotros extraemos los dogmas
y los dogmas se evalúan por la Biblia. Cuando un dogma está cercano a la Biblia, es fiable, no infalible, pero fiable. Pero cuando está despegado de la Biblia, no es fiable y debe ser condenado. Entonces yo preguntaba, ¿la Trinidad es un dogma? ¿Sí o no? Sí, ¿Ese dogma está pegado a la Biblia? ¿Sí o sí, no? sí, Pues ese dogma es fiable. Ahora, ¿la Asunción de María está en la Biblia? no. Ah, sí, sí Pues está. no, la No. Asunción de María no está en la Biblia. ¿Dónde? ¿En qué Oh, parte? oh, no, 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 la ascensión de Jesús, la asunción La de no. Ellos Jesús han sí, pero la creado de la María no. asunción. La No, Asunción de María no está pegada a la no. Biblia. Por lo tanto, no es fiable, es condenable. ¿Se entiende? Entonces, Oh, claro. la escritura se convierte en una regla para medir. Ahora, la Biblia no tiene muchas interpretaciones. La iglesia, cuando realiza su ejercicio dogmático, no lo hace con muchas, apelando a muchas interpretaciones de la Biblia. La Biblia tiene una sola interpretación, una sola, la del autor. Lo que sí tiene es varias aplicaciones, múltiples aplicaciones. Yo puedo aplicarla a mi vida, a la vida de otra persona, etcétera. Pero tiene una sola interpretación, que es la del contexto. O, por ejemplo, el otro dogma que tienen es que la Virgen María fue virgen antes, en y después del parto. Y eso no se coteja con la escritura que dice todo varón que abriere la matriz. Ya si la matriz está abierta, ya no hay virginidad. Y Lucas capítulo 2 habla de que Jesús le abrió la matriz a María. Entonces, claro, la gente puede con prejuicio acercarse al texto bíblico, pero el texto bíblico tiene una sola interpretación y no es la de mi prejuicio. Yo tengo que acercarme a ella de acuerdo a su contexto y en base a ese contexto es que descubro qué es lo que la Biblia me enseña. A eso nosotros le llamamos univocidad. Univocidad. Univocidad significa que la Biblia tiene una sola interpretación, pero múltiples aplicaciones, sin embargo, una sola. Y ese es un paradigma protestante. Los católicos romanos no piensan así, porque el católico romano puede tergiversarte textos bíblicos para apoyarte el purgatorio en pasajes donde no está hablando de esto según el contexto. ¿Me doy a Ujú. entender? Sí. Entonces, eso es vital que lo recuerden, porque hoy en día Roma está apelando un poco más al método gramático histórico, que es el del contexto, y lo está haciendo por orden papal, pero estos fueron los protestantes que trabajaron eso. Los católicos romanos en última instancia están copiando ese modelo. Y eso es algo que deben recordar. Pero obviamente esta no es la clase para ello. Ustedes van a tener una clase de hermenéutica donde van a profundizar mucho en esa temática. Créanme que sí. Los estoy preparando para esa clase. Ahora bien, escuchen esto. Muchas gracias, profesor. Muy bien explicado. Claro que sí, claro que sí. Ahora bien, entendiendo que la naturaleza de la doctrina es triple, la pregunta que debo hacer es la siguiente. ¿Es bueno estudiar doctrina? Porque por ahí ustedes van a escuchar a alguien que les va a decir que la letra mata y el espíritu vivifica. Cuando Pablo dijo eso, ¿a qué se refería? ¿A que no estudiemos o se refería a otra cosa? Se refería a otra cosa, porque la palabra de Dios nos da vida, porque nos quita de la ceguera que tenemos Muy bien. y nos da la luz, porque muchas veces nosotros somos personas necias, tercas, que queremos hacer las cosas según nuestra carne y pecamos. En cambio, cuando leemos la palabra de Dios nos quita todo eso y nos da vida para poder caminar según Cristo. Excelente. Y de hecho, cuando ustedes se acercan al texto en particular, que es 2 Corintios 3, ustedes se van a dar cuenta de lo siguiente, y lo voy a colocar acá en la pantalla. El texto es este, el 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. El ignorante entiende que letra aquí es estudio, pero es un ignorante de quien Dios le va a demandar, porque Dios demanda a la gente que tergiversa la Biblia. La gente que tergiversa la escritura no va a recibir un premio por eso. La letra mata. ¿A qué se refiere con la letra? Es un término rabínico para hablar del viejo pacto, del viejo testamento. ¿Cómo sé yo que está hablando del viejo pacto? Porque aquí me habló del nuevo pacto.
El nuevo pacto, que no es de la letra, porque la letra es los 10 mandamientos escritos en tablas. ¿Se acuerdan? El nuevo pacto no está escrito en tablas, está escrito en el corazón. Por lo tanto, cuando habla del espíritu, está hablando del nuevo pacto, y cuando habla de la letra, está hablando del viejo pacto. ¿Se entiende? Y todo esto se confirma en el versículo 7 y 8 y el 9. El ministerio viejo, el viejo pacto de la letra era un ministerio de muerte, grabado con letras en piedras. ¿Vieron? Y ese ministerio de muerte es un ministerio de condenación. Pero el ministerio del espíritu, como da vida, es un ministerio de vida. Y ese ministerio de vida es un ministerio de justificación. De forma que cuando dice la letra mata, el espíritu vivifica, no está hablando de estudiar. De hecho, usted tiene que estudiar la Biblia. Si usted no la estudia, usted es un vago y no ama al Señor con toda su mente. Porque a Dios no solo se le ama con todo el corazón, sino con toda la mente. Y para amar a Dios con toda tu mente, tienes que estudiar, tienes que usar tu mente en el reino de Dios. ¿Se entiende? Así que no tiene que ver con estudio, tiene que ver con el viejo pacto y el nuevo pacto. Nosotros vivimos en el nuevo pacto, ya no dependemos del viejo pacto. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es lo que Pablo quiere decir ahí. ¿Se entendió, verdad? Sí. Muy bien. Entonces, entendido eso, nosotros entonces podemos hacer otra pregunta a ustedes. La primera pregunta, ¿por qué es importante? La segunda pregunta, ¿cuál es la naturaleza? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el valor? ¿Por qué estudiar teología es valioso? Me gustaría escuchar tu respuesta a esa pregunta. Cuéntanos, ¿qué te parece? Porque es valioso estudiar teología. Sí, ¿por qué es valioso? O sea, para mí, la teología aporta un conocimiento que no te dan las demás ciencias, ¿no? Las demás ciencias exactas o las demás ciencias humanísticas. La teología se centra más en el estudio espiritual del hombre, ¿no? En este caso estamos hablando del Dios del cristianismo, pero también puede extenderse a otro tipo de religiones. Eso amplía el conocimiento, amplía nuestro conocimiento y nuestro conocimiento acerca de nuestro Dios. Entonces, la teología, de hecho, se conecta en todas las ramas de la historia. Hay una conexión espiritual en el hombre, entonces me parece que eso le da un valor. Eh, no sé si esté bien. Excelente, muy ¿Puedo buena. decir mi opinión? Claro, claro, por supuesto. Bueno, yo lo podría resumir que es importante porque si tú amas a Dios, tienes que conocer a Dios. Si tú, ¿y cómo vas a conocer a Dios? Leyendo la palabra de Dios. Es como una relación de pareja. ¿Tú cómo vas a conocer a tu pareja si no tienes esa conversación y lo conoces? ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? Nosotros a través del estudio de su palabra. Y entonces ahí va a renovar nuestra mente, va a renovar nuestro corazón y entonces vamos a vivir una vida transformada en Cristo. Exactamente. Miren, hay 4 razones de por qué es valiosa la doctrina o el estudio de la teología. La primera es porque te da autoridad. Lo pueden anotar si quieren. Te da autoridad. ¿Cómo así? Imagínense que usted está dando un estudio bíblico y viene una persona y le hace una pregunta de las escrituras que usted no sabe, que usted no se sabe la respuesta, porque simplemente usted no se ocupó de estudiar la palabra. Eso al final te resta autoridad delante de la persona que te hizo la pregunta. Y pues, Sí. Bueno, por eso estudiar teología te da autoridad, te autoriza para que tú puedas hablar, porque el que lee tiene derecho a la palabra. Entonces es importante que usted estudie por causa de los demás. Una vez yo escuché a alguien que me dijo, yo no necesito estudiar ahora, porque en el cielo, cuando yo esté en la presencia de Dios, ya yo voy a tener todas las respuestas. No.
Y eso es falso. ¿Por qué? Porque tener todas las respuestas es ser omnisciente. Nadie es omnisciente. Nadie lo será. En el reino de los cielos, todavía usted tendrá que hacer preguntas. De hecho, lo más parecido al paraíso en esta vida es el aula de teología. Porque yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Jesús dijo que la vida eterna es conocer al Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. Allí Jesús define la vida eterna como conocer a Dios. Y es lógico. Si Dios es infinito, se necesita toda una eternidad para poder conocerlo. Y como es eterno, nunca terminaremos de conocer a Dios. Siempre tendremos preguntas. Siempre estaremos estudiando a Dios, teología. En el reino de los cielos, una de las preguntas más frecuentes que que ustedes se van a hacer, imagínense ahí que la hermana María Virgen se encontró con Yemima, o se encontró con Yolanda, o se encontró con José Quispo Serrano, o el hermano John. Y van y dialogando ahí en la calle Oro, esquina Plata, la pregunta más frecuente que le hará el hermano John a la hermana María es: ¿qué aprendiste hoy de Dios? ¿Qué cosa nueva aprendiste hoy de nuestro Dios? Entonces, la teología te autoriza para responder respuestas incómodas, pero también es un pedacito de cielo. Esto que estamos haciendo aquí es un pedacito de cielo. Ustedes están ahora capacitando mejor para la experiencia del reino celestial, que va a ser una experiencia gloriosa, debo decir. Entonces, esa es la primera razón. La segunda es porque la teología desarrolla tu vida devocional. Tu vida devocional se desarrolla mejor cuando tú conoces a Dios. Porque ¿cómo tú puedes adorar a un Dios que tú no conoces? ¿Entienden por qué muchas de las canciones que escriben algunos miembros de la industria musical cristiana son canciones que parecen más cantadas a una mujer que al mismo Dios? Sí. Son canciones que tienen errores garrafales en cuanto a lo que Dios demanda de sí mismo o en cuanto a lo que Dios es. Canciones incluso en las que se le tuerce el brazo a Dios para que Dios se convierta en una suerte de máquina dispensadora. ¿Está Dios conforme con esas canciones, con esa forma de adorar? ¿O esta forma de adorar realmente no es una adoración verdadera, sino un culto idolátrico? Pero vamos a preguntar, o sea, el pueblo católico romano no conoce las escrituras, ignora las escrituras y por eso se hincan de rodillas ante un leño y lamen cuadros. Y excusen que yo me exprese así, pero la crisis de la adoración actual es por falta de conocimiento bíblico. De ahí que la doctrina, el estudio teológico es importante, no solo porque te da autoridad, sino porque te instruye para que sepas cómo adorar a Dios, para que sepas incluso cómo orar. Y por eso la gran mayoría de los teólogos en la historia han sido gente de oración. Agustín de Hipona, Martín Lutero, Spurgeon, han sido personas que se han dedicado mucho a la oración y que no hubo un conflicto entre su búsqueda devocional y su búsqueda intelectual. Y yo creo que es ahí donde está el desafío de cada uno de ustedes, lograr ese equilibrio entre ambas cosas. Y eso nos permite un estudio correcto de la teología. En tercer lugar, la teología te libra del error. La teología te libra del error. Vamos a ver, si llegan ustedes a leer el documento que yo les envié en la página 39 específicamente, ustedes van a encontrar un cuadro. En ese cuadro van a encontrar que se habla de las estrellas, las flores y Dios. Las estrellas han sido objeto de estudio, al igual que las flores y al igual que Dios. Pero cuando yo tengo una perspectiva incorrecta de las estrellas, voy a caer en la astrología. El astrólogo estudia las estrellas de una forma incorrecta, asignándole personalidad y también influencia en los destinos de los hombres. Las flores han sido estudiadas por hechiceros
para descubrir sus propiedades con el fin de hacer pócimas en aquellas religiones animistas. Y obviamente que los paganos tenían una visión deforme de Dios, pero vino la astronomía y corrigió los excesos de la astrología. Vino la biología y corrigió los excesos del estudio de las flores. Vino la botánica y corrigió los excesos de la hechicería. Y vino la teología y corrigió los excesos del paganismo. Ven, la teología es verdadera ciencia que nos libra de los errores de la falsa. Esa es la tercera. Y la última razón es porque un ministro de Dios nunca va a estar mejor preparado que cuando abre las escrituras y las estudia. Y cuando él abre las escrituras, cuando él las abre y las estudia, entonces puede trazar mejor la palabra de Dios y será un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Esas serían las cuatro razones por las cuales es necesario el estudio teológico. Porque te autoriza, porque construye mejor tu vida devocional, porque te libra del error y porque el ministro la necesita. No es una opción para el ministro, es un mandato. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Algún comentario? No es una opción para el ministro, es una orden, es un mandato. Muy bien. Les voy entonces a dar unos 10 minutos de receso para que así ustedes puedan desperezarse si quieren ir al baño, si quieren buscar algo, lo que quieran hacer. Y a las 18 nos encontramos de nuevo para la segunda sección de la clase de hoy. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Muy bien. Yo les pedí, amados, que hicieran este árbol porque ahora vamos a pasar a la última pregunta que le vamos a hacer a la clase de hoy. La primera pregunta fue, ¿por qué es importante estudiar teología? La segunda, ¿cuál es la naturaleza de la teología? La tercera, ¿cuál es el valor de la teología? Muchas gracias. Y la última pregunta que vamos a hacer es esta. ¿Cuáles son los tipos de teología que hay? ¿Cuáles tipos de teología hay? Esa es la última pregunta. Y como ustedes tienen un árbol, las raíces del árbol son la escritura, el tronco es la teología y las ramas son los tipos de teología. ¿Cuántas ramas le hicieron al árbol? 5. 5. Pues son 5 tipos de teología que hay. La primera teología es la teología exegética. La segunda es la teología histórica. La tercera es la teología dogmática. La cuarta, teología bíblica. Y la quinta, teología sistemática. ¿Vieron? Exegética, histórica, dogmática, bíblica, sistemática. ¿Quién me puede mencionar las 5? Exegética, histórica, dogmática, bíblica y sistemática. Muy bien. Ahora tenemos que ver la diferencia entre cada una. Miren, la teología exegética se enfoca en lo que tiene que ver con la exégesis de las palabras. Vamos a ver.
Exégesis es una palabra griega que significa extraer o exprimir. Lo que hace la teología exegética es exprimir el significado del texto. ¿Se entiende? ¿Cómo lo hace? A través de dos cosas. Primero, a través de irse al idioma original en el que la Biblia fue escrita. Irse al hebreo, al griego, al arameo, para descubrir qué significa este texto a la luz de su idioma original. Cuando usted hace eso, está haciendo exégesis. ¿Entiende? Pero eso no es lo único. La exégesis también va al contexto. El trasfondo inmediato de la palabra o del significado detrás. A veces tomando en consideración reglas gramaticales, tomando en consideración la sintaxis en que está organizada la palabra, la oración, y obviamente también tomando la historia detrás de cada palabra. ¿Entienden? Y esto se hace de forma conjunta porque si no puedes caer en una falacia y una falacia exegética. Vamos a ver, un ejemplo de falacia exegética es pensar que la forma en que está compuesta la palabra te va a dar una ilustración correcta de esa palabra. Por ejemplo, en inglés es muy común que se caiga en algunas falacias exegéticas de composición. La primera sería butterfly. Butterfly es en inglés mariposa, pero si yo me pongo muy quisquilloso, yo podría decir que la palabra butterfly me da la definición de mariposa. ¿Qué es una mariposa? En el inglés, butter es mantequilla, fly es mosca. Por lo tanto, las mariposas son moscas voladoras porque la palabra en inglés compuesta apunta a eso. Y la pregunta es, ¿las mariposas son moscas de mantequilla? ¿Verdad que no? El otro ejemplo es pineapple, piña. Piña en inglés es pineapple. Pine es pino, apple es manzana. Las piñas son manzanas de pino. Excelente. No lo son. Entonces, a la luz de eso, podríamos que una falacia exegética, si nos atenemos en la composición de las palabras. Para evitar eso, se necesita saber hacer exégesis. Y lo que hace el exégesis en el texto bíblico es que usted sepa cuál es el significado del término en base a las reglas gramaticales que hay, en base a la sintaxis, pero también en base a la historia detrás de la palabra. Vamos a ver. Cuando ustedes escuchan la palabra justicia en el Nuevo Testamento, la palabra justicia tiene acepciones diferentes. La palabra fe tiene acepciones diferentes. Y para yo saber cuál es la acepción de la palabra en el momento en que aparece en un pasaje de la Biblia, yo necesito el contexto para poder descifrar la acepción que se utiliza en ese momento. La otra cosa es que las palabras evolucionan, cambian con el tiempo. No quiero herir sensibilidades, pero la palabra maricón no significaba antes lo que hoy significa. Ustedes sabían eso, ¿verdad? La palabra maricón hoy es una palabra ofensiva, peyorativa, incluso no debería salir de la boca de un cristiano, dirían muchos. Pero la palabra originalmente daba nombre a una muñeca en el siglo XVIII, hace 300 años, era una muñeca. Luego pasó a significar una persona que trata de llamar la atención y hoy en día está vinculada mucho como ofensa a una persona que siente atracción por alguien del mismo sexo. Pero literal o técnicamente hablando, un maricón sería un tipo que pone bocinas en el vehículo y pone la música elevadísima mientras va manejando en la calle, tratando de llamar la atención. Ese sería un maricón en términos de cómo la palabra en un momento tuvo esa acepción. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con otro término, caballero. Hoy, ¿qué es un caballero? ¿Qué me dice que es un caballero hoy? Hombre cortés, amable con las damas. Muy bien, un hombre amable, honorable, que le abre la puerta a la mujer del vehículo, que si van caminando se quita el saco para ponerlo encima de un charco para que ella no se encharque los pies. Caballero. Pero antes eso no era caballero. Caballero antes era un militar que montaba a caballo. Entonces,
cambian los términos con el tiempo y la teología exegética se enfoca en eso para que usted sepa cómo leer su Biblia. Eso es la teología exegética. La teología histórica, por otro lado, se enfoca en el contexto histórico, el trasfondo histórico detrás de los eventos, la cultura. Por ejemplo, Abraham le pidió a su siervo Eliezer que le jurara por lo más sagrado, que le iba a buscar una mujer de su familia, una cananea para Isaac. Eso está en Génesis 25. Y cuando ustedes van a Génesis, capítulo 25, ustedes van a descubrir esta expresión. Ah, no, Génesis 24, hermanos. Les pido perdón. Génesis 24. Génesis 24. A la altura del versículo 2. En Génesis 24, versículo 2, miren lo que aparece. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Esta expresión es una expresión muy importante. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Porque lo que realmente le está diciendo es que le ponga la mano en los testículos. Que le ponga la mano en los testículos. Pero esto no tiene una connotación erótica. Poner la mano en los testículos era una práctica muy común hace 4.000 años, que es la época en que vivió Abraham, la época del bronce, de la primera edad del bronce. En esa época se ponía la mano debajo de los testículos porque era lo más sagrado que tenía un hombre. Júrame por lo más sagrado, poniendo la mano en mis testículos, de que tú te comprometes a que no vas a buscarle una mujer cananea a mi hijo. Y cuando tú analizas eso, esto era una práctica común en aquella época. Otro ejemplo, vámonos del mismo Génesis, versículo, capítulo 16. Capítulo 16. Dice Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Literalmente lo que quiere decir es que ella va a tener los hijos en los pies de Sarai. O sea, Sarai, cuando la sierva embarazada de su esposo esté dando a luz, va a dar a luz sobre las rodillas de Sarai. Y cuando puje y nazca el niño desde las rodillas de Sarai, el hijo nacido de la esclava se le cuenta como hijo a Sarai. Y esto está estipulado en códigos antiguos que han sido descubiertos a la luz de que la arqueología ha ido avanzando. ¿Cómo yo sé estos datos? Por el contexto histórico. Y el último ejemplo, con el capítulo 15, es este. Cuando dice Abraham, quejándosele a Dios, Señor Jehová, ¿me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Mira que no me has dado pariente, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Esto es otra costumbre de aquella época, que el heredero, que si el patriarca moría sin descendencia, le heredaba el esclavo más importante que tuviese. Entonces, si se dan cuenta, todos estos son datos que ustedes van a encontrar cuando conocen el contexto histórico. Y en base al contexto histórico, ustedes pueden evaluar los hechos. Estos contextos no son para que los apliquemos hoy en día. Están limitados históricamente. Y cuando tú conoces el contexto histórico, eso te ayuda a tener más claridad de cómo actuaban esas personas en su época, por qué lo hacían, cómo esto estaba estipulado, cómo los afectaba y si eso es aplicable para nosotros hoy. Por ejemplo, las mujeres en la iglesia primitiva usaban velo. ¿Pueden las mujeres cristianas hoy usar velo o están obligadas a usar velo? No.
Cuando nosotros conocemos el contexto histórico, tendremos respuesta a esa pregunta. Y para eso se encarga la segunda rama, la teología histórica. La tercera es la teología dogmática. La teología dogmática, como su nombre lo indica, lo que busca es descubrir las doctrinas en la Biblia. Si yo me voy a Romanos 5, y otra vez comparto la pantalla, si yo me voy a Romanos capítulo 5, yo voy a descubrir en el capítulo 5 de Romanos dos temas dogmáticos, dos doctrinas que están emparentadas, pero son dos doctrinas diferentes. La primera doctrina es esta: justificados pues por la fe. Esta es una doctrina, la doctrina de la justificación. Y del versículo 1 hasta el versículo 11, el apóstol va a estar hablando de esa doctrina. Pero cuando pasa el verso 12, cambia y ahora va a hablar de otra doctrina. La doctrina que nos habla de que Adán introdujo el pecado al mundo, pero Cristo introdujo la justicia al mundo. Y por la muerte de Jesús, es decir, por la obediencia de Cristo hasta la cruz, está aquí, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí el apóstol está hablando de la doctrina de la expiación. Justificación, expiación. Y tu Biblia está llena de dogmas así. La Trinidad, la justificación por imputación, la sola fide, etcétera. Todo eso está en las escrituras y es tu deber, o es el deber de la teología dogmática, descubrirlas. Ahora, la teología dogmática es un instrumento muy bueno porque una doctrina que no esté en la Biblia la descarta. Vamos a ver, búscame en toda la Biblia la Inmaculada Concepción. Búscame en toda la Biblia la Asunción de María. Ven, y a partir de ahí uno puede ir diciendo esto sí y esto no. Y la labor discriminatoria para saber si un dogma es fiable o no es a través de esa tercera rama de la teología dogmática. ¿Se entiende? Sí. La teología bíblica, por otro lado, que es la cuarta rama, lo que hace es conectar un pasaje con otro para tratar de entender ese texto a la luz de otros pasajes bíblicos. Vamos a ver, les voy a preguntar, ¿qué es un anatema? ¿Qué es un anatema? Una maldición, creo. Es agregar. Pero la palabra anatema en sí, ¿qué significa? Maldición, maldición. Maldito. Maldición. Ok. Por ejemplo, ay, perdón. Cuando Pablo dice en Gálatas 1 estas palabras. En Gálatas 1, Pablo dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. Y lo repite. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anátema. La pregunta: para Pablo, ¿qué es un anatema? Alguien que lleva un evangelio diferente. No, el Alguien que anatema es no ha la nacido de nuevo. condenación. El anatema es la sentencia para el que lleva un evangelio diferente. Pero ¿qué es anatema para Pablo? Cuando él dice que estas personas que hacen eso son anatema, ¿qué quiere decir Pablo? ¿Ustedes quieren saber lo que significa anatema en la mente del apóstol Pablo? Maldito. Alguien que no ha nacido de nuevo, ¿Quieren Un saber maldito lo de no que Dios. es? conoce a Dios. ¿Quieren Un saber maldito, lo que es? Sí, maldito sí, de Dios. Para sí. eso necesitan teología bíblica. Es decir, tienen que buscar otro pasaje donde Pablo hable de anatema. Y en ese pasaje ver si Pablo define la palabra anatema. ¿Hay un pasaje de Pablo que nos enseñe eso? Sí. Está en otra epístola que Pablo escribió. Ya no es Gálatas. Tenemos que irnos a Romanos. Y a Romanos capítulo 9. En el capítulo 9, en el verso 3, Pablo te dice: porque deseara yo mismo ser anatema. Y aquí viene la coma. Cuando está esto, significa que lo que viene ahora es la definición de anatema. La definición de anatema es esta palabrita.
separado de Cristo. Ser anatema para Pablo es estar separado de Cristo. Se dieron cuenta que lo que yo hice fue definir una palabra en un versículo en otro texto de otro pasaje del mismo autor. ¿Se dieron cuenta? Sí. O no, no se dieron cuenta. Lo siento muy callado. ¿Qué le está pasando? No, sí, sí. O sea, se trata de entender, Muy callado. de entender ciertos pasajes oscuros a la luz de otros y también supongo que Excelente. entender ciertas definiciones a la luz de lo que el mismo escritor habla sobre eso, ¿no? Exacto. Entonces, estar separado de Cristo era el tema para Pablo. Eso lo descubrí con otro texto. Eso se llama eso es lo que hace la teología bíblica. ¿Y saben cómo se llama este ejercicio que yo acabo de hacer? Se llama perspicuidad. No, se llama perspicuidad. La perspicuidad, así pueden anotarlo, la perspicuidad es que un texto de la Biblia se explica con otro. Por eso es que sale esta frase que dice, la Biblia es su propio intérprete. La frase no está tal vez tan bien formulada porque se necesita una persona que lea, pero ciertamente los pasajes de la Biblia más oscuros se interpretan a la luz de los más claros. De manera, queridos, que sí, yo puedo con las escrituras entender las escrituras. Y el ejercicio de eso se hace con la teología bíblica. ¿Se entienden? La teología bíblica es la que hace la perspicuidad. Les voy a dar otro ejemplo de perspicuidad. Ustedes me imagino que por mucho tiempo han escuchado hablar de la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25. 5 prudentes, 5 insensatas. Las insensatas trajeron aceite de menos, las prudentes de más. Y cuando llegó el novio, las prudentes que tenían aceite entraron y las que no tenían aceite fueron a comprar aceite. Y cuando regresaron, la puerta estaba cerrada y ellas pidieron, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, ¿qué les dijo? De cierto os digo que no os conozco. La pregunta que les voy a hacer a ustedes, ¿por qué no entraron a la boda? ¿Por falta de aceite o porque el Señor no las conocía? Porque ellas no lo conocieron a Jesús en su vida. ¿Cómo fue, Yolanda? Porque ellas no reconocieron a Jesús en su vida. ¿Pero qué significa que el Señor no las conoce? Por falta de aceite. Que no, o sea, que no tenga el Espíritu Santo. No, porque Es que si uno no reconoce al Señor acá en la tierra, el Señor no hacemos su voluntad, el okay, Señor no nos va a conocer, pues cuando ya partamos de acá. Entonces Si no no tiene estamos nada que ver haciendo, con el aceite. sí, no tiene nada que ver con el aceite. Okay, ustedes saben que esta Es parábola tiene su explicación. el aceite es lo que nosotros nos llenamos del Señor, nos llenamos Pero el de Él. aceite ahí no significa nada. No, claro que no. Porque ellas tenían aceite cuando llegaron, porque Es una consiguieron. parábola. El asunto es que el Señor no las conocía, pero ustedes saben que esta parábola está explicada ya. Sí, pero esta parábola ya tiene su explicación, ya ha sido explicada. ¿Saben dónde? En el mismo libro de Mateo, pero en otro capítulo, en el capítulo 7. Cuando tú vas al capítulo 7, miren qué sorpresa. Aquí habla de esto. Nunca os conocí. Ya por ahí comienza. Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esta gente estaba llena de señales. Pero ¿qué dice la divina respuesta?
Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Mi pregunta es, este episodio que ustedes están viendo aquí, donde dicen Señor, Señor, ¿no es el mismo episodio que estamos viendo que se repite en la parábola de las 10 vírgenes? Claro. Y teniendo la divina respuesta de nunca os conocí. Por eso es que le respondí que es porque ella le dijo no lo conocían porque ellas no lo conocieron a Jesús en esta vida, porque no todos los que puedan ir a la iglesia o decir Señor, pero no tienen a Dios realmente en su corazón, no Miren, hacen lo que Dios dice, miren, entonces no lo conocen. esto es importante, esto que ustedes están viendo acá, porque me está diciendo que la explicación de Mateo 25 del 1 al 13, es decir, la parábola de las 10 vírgenes, está explicada en Mateo 7, versículos 21 al 23, porque es el mismo evento. Ahora, si yo le aplico un poco de teología histórica de la segunda rama, yo enriquezco mejor esta comprensión. ¿Por qué? Porque si usted estudia usos y costumbres, teología histórica, va a saber que las vírgenes eran amigas de la novia, porque la novia era la que llevaba a las vírgenes, pero muchas de esas vírgenes el novio no las conocía. Como la novia es la iglesia, hay gente que son conocidas de la iglesia, pero no conocidas del novio. A esas les dice, nunca las conocí, porque tenían una relación en la iglesia, pero no tenían una relación con Cristo. Esta es la moraleja de la parábola, a la luz de su contexto histórico y de su contexto bíblico. ¿Van entendiendo cómo funciona el juego hermenéutico de las escrituras? Sí. Y les voy a dar un último ejemplo. Un último ejemplo. Si ustedes van aquí a Mateo capítulo 6. Mateo 6, ahí está. Y ustedes se van acá a la lámpara del cuerpo, aquí. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuántas no será la misma tiniebla? Aquí yo quiero hacer un ejercicio para que ustedes vean que la Biblia no se estudia por separado. Yo primero lo voy a estudiar exegéticamente, después históricamente no, sino que usted tiene que usar esas ramas que les he mencionado, todas, en un estudio de la Biblia. Incluso usted puede estructurar un sermón valiéndose de esas ramas, de las 4 primeras que les he mencionado. Por ejemplo, este texto yo lo puedo analizar exegéticamente buscando qué quiere decir la palabra bueno. Si tu ojo es bueno, ¿qué significa bueno? La palabra bueno en griego ahí es la misma palabra que se utiliza en Santiago para hablar de generoso. Así que cuando dice si tu ojo es bueno, está hablando de si tu ojo es generoso. O como cuando dicen Deuteronomio, que no mires con malos ojos a tu hermano, significa no seas tacaño con tu hermano. Entonces, cuando habla de la lámpara del cuerpo, está hablando de que el ojo del hombre, el buen ojo del hombre es su generosidad y el mal ojo del hombre es ser tacaño. Entonces, lo que está diciendo el pasaje es que no seas tacaño. Y tú te das cuenta que es así, porque si tú te vas al trasfondo inmediato, tú vas a descubrir que está hablando de tesoros en el cielo. No te hagas tesoros en la tierra, sino en el cielo. ¿Cómo yo hago tesoros en el cielo? Siendo generoso con tu hermano y no siendo tacaño. Porque si tú eres tacaño con tu hermano, entonces tú estás sirviendo al Señor de las riquezas y ninguno puede servir a dos señores. Ustedes ven cómo el trasfondo del pasaje te da todo. Y esto que yo acabo de hacer, ¿saben qué fue? Exégesis, porque me fui a la palabra griega para bueno, y bíblica, porque me metí en el pasaje completo, y también histórica, porque me metí en el trasfondo de lo que significaba tener buen ojo y mal ojo. Usé 3 ahí, señores. 3 de las ramas en una simple
presentación. Pero ¿quieren que les haga más? Miren, esta no es la única vez que aparece esta expresión de la lámpara del cuerpo en tu Biblia. También aparece en Lucas 11. Pero ojo, porque el contexto en Lucas 11 es diferente al contexto en Mateo 6. En Mateo 6, Jesús está dando el sermón del monte. El trasfondo es tesoros en el cielo, Dios y las riquezas. Conclusión, la lámpara del cuerpo es el ojo, es un consejo de que sea generoso y no sea tacaño. Pero cuando yo me voy a Lucas 11, déme a Lucas 11, aunque la expresión es la misma, el significado es diferente. ¿Por qué? Porque el contexto es distinto. Porque en Mateo 6, Jesús está en Galilea, pero en Lucas 11, Jesús está en otra región llamada Perea. Así que lo que lleva a la conclusión es que Jesús mencionó esto 2 veces, lo de la lámpara del cuerpo. Como son 2 veces diferentes, y esto ya es teología histórica, entonces yo necesito ver el contexto en el que aparece esta expresión. Y miren acá, aquí aparece la lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Esto es importante, porque cuando yo me voy al trasfondo inmediato, me está hablando de una multitud que le comenzó a pedir a Cristo señal, que le comenzó a demandarle señal a Jesús. Pero Jesús había hecho tantas señales y aún así le siguen pidiendo más señales para creer en él. Entonces Jesús se indigna y dice, ustedes no van a recibir más señales. La única señal que van a recibir es la de la resurrección, que es la señal de Jonás. ¿Por qué? Porque ustedes, por más señales que ven, no quieren creer. Entonces es ahí cuando les habla de la lámpara del cuerpo. ¿Qué significa aquí? ¿Que debe ser generoso? No. Lo que aquí les está diciendo es que ellos no tienen ojos para ver sus señales y para aceptarle como el Salvador. Por más señales que le ha hecho, son incapaces de ver. Por lo tanto, la luz que en ellos hay es tinieblas. ¿Ven cómo cambió el sentido de la frase de acuerdo al contexto? Y eso se llama estudiar teológicamente tu Biblia. Eso se hace con esas ramas las 4 ramas que mencioné. Ahora, hay una quinta rama que es la teología sistemática. La teología sistemática tiene como objetivo o como fin organizar todas las doctrinas. ¿Oyeron bien? Todas las doctrinas en un orden, así como si fuese un gavetero. Tú tienes un gavetero, o sea, tienes un librero, así como este librero, ¿verdad? Entonces tú vas a organizar las doctrinas en tramos. Esos tramos deben tener una secuencia lógica. Y la secuencia comienza así. 1. ¿Cuál es el libro de donde nosotros los cristianos basamos nuestra fe? ¿Cómo se llama ese libro? Biblia. Por lo tanto, Biblia es la primera doctrina que debemos estudiar. ¿Quién es el protagonista número 1 de la Biblia? Cristo. Cristo. ¿Quién es el creador? Dios. Entonces, Dios es el protagonista de la Biblia. La segunda doctrina que estudiamos es Dios. Pero claro, Dios es trino, por lo tanto, Cristo va incluido ahí. Entonces, esa es la segunda doctrina. Pregunto yo, ¿a quiénes Dios creó primero? ¿Al hombre o a los ángeles? A los ángeles. Entonces, el estudio de los ángeles es la tercera doctrina. Y después de los ángeles, ¿a quién creó? Al hombre. Entonces, el estudio del hombre es la cuarta doctrina. ¿El hombre pecó, sí o no? Sí. Por lo tanto, el pecado es la quinta doctrina. ¿Y cuál es la solución al pecado? ¿El hombre o Cristo? Cristo Entonces, el estudio de Cristo es la sexta doctrina. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo para resolver el problema del pecado? murió por nosotros. ¿Y nos dio qué? Vida eterna. ¿Condenación o salvación? Salvación. Entonces, la salvación es la séptima doctrina.
Y los que son salvos son convencidos ¿por quién de pecado? ¿Por el hombre o por el Espíritu Santo? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la octava doctrina. Y el Espíritu Santo reúne a los cristianos ¿en qué comunidad? ¿Cómo se llama la comunidad de los salvos? ¿Sinagoga o iglesia? Iglesia. Entonces la iglesia es la novena doctrina. Y la iglesia está esperando la venida de ¿quién? De Cristo. Entonces la segunda venida de Cristo es la última doctrina. ¿Vieron? 10 doctrinas que se fueron organizando de forma sistemática. O sea, una produce a la otra y la otra a la otra y así sucesivamente. ¿Me entendieron ya? Sí. Porque se organizan así en ese orden, se le llama sistemática, porque eso es un sistema. Teología sistemática. Y esa es la última de las ramas. De hecho, es tan importante que esta clase de hoy es la introducción del nuevo libro que les voy a enviar hoy, que es de teología sistemática solamente. Y todo FDL va a ser un estudio de teología sistemática. Porque la última lección que vamos a ver ya cuando ustedes se vayan a graduar, justamente es la última, la escatología, la doctrina de la segunda venida de Cristo. Ahora, esto es importante lo que vamos a hacer ahora. Yo quiero que ustedes anoten las 10, pero le tienen que poner el nombre. Lo que van a escribir es el nombre técnico de cada una de esas doctrinas, ¿ok? Así que si son 10, van a hacer una lista de 10. Y el primer nombre, que es el de la Biblia, es bibliología. Anoten, por favor. Bibliología. Bibliología. Segundo, teología propia. El estudio de Dios se llama teología propia. ¿Por qué propia? Porque teo es Dios. Teología. Y como es teología sistemática, teología propia o propiamente dicha es justamente esa, la doctrina de Dios. Teología propia. Otros la llaman paterología, que viene de la palabra padre, Dios Padre. 3, angelología. Angelología, el estudio de los ángeles. 3. 4, antropología bíblica. Antropología bíblica, el estudio del hombre. 5, la palabra griega para pecado es amartía con H. Por eso el nombre de la doctrina del pecado no es pecadología, es amartología. ¿Entienden? Con H. Amartología. Amartología. La siguiente, cristología. Cristología. La siguiente. Después de cristología viene la doctrina de la salvación, pero salvación en griego se escribe soteros. Por lo tanto, el nombre de la doctrina de la salvación es soterología, soteriología o soteriología, soteriología. Luego, la palabra Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra Espíritu es neuma con P, pero la P no suena como en psicología. No se dice psicología, sino psicología. No se dice neuma, sino neuma, pero va con P. Y la palabra Espíritu es neuma, por lo tanto, la doctrina se llama neumatología. Neumatología. La doctrina del Espíritu Santo, neumatología. Estos nombres es importante que se los aprendan bien porque ya yo los voy a estar utilizando siempre. ¿Ok? Neumatología. La siguiente es la iglesia. Eclesiología. Eclesiología. Que es la novena. Eclesiología. Y la última, que es la venida de Cristo, los últimos acontecimientos, los acontecimientos finales, que el anticristo, que el 666, que todo eso.
La palabra griega para la última noticia es la palabra escatón o esjatón, pero decimos escatón. Escatón. Por lo tanto, la última se llama escatología. Escatología. ¿Se entendió? Y ahí, señores, ustedes tienen todas las doctrinas que vamos a estudiar en teología sistemática. Ahora bien, un consejo que yo les voy a dar doble es, en primer lugar, que ustedes lean en su folleto a partir, por ejemplo, a partir de la página a partir de la página 47 hasta la página hasta la página 74, de la 47 a la 74, está una explicación de todo lo que dije ahora con unos ejercicios para que ustedes hagan ejercicios de exégesis, de historia, ejercicios de dogmática, de bíblica y ejercicios de sistemática, de todo. Ustedes lo van a encontrar ahí. Léanlo porque eso les va a ayudar mucho, pero recuerden que esto es un avance de la clase de hermenéutica. Todo esto que yo les expliqué lo van a ver con mucho más detalle en hermenéutica, simplemente los estoy preparando. Y esto les va a ayudar mucho para que cuando lleguen a hermenéutica les saquen mucho provecho. Esto es lo primero que les quería decir. Y lo segundo es que si usted quiere profundizar más en cada una de las ramas, yo le puedo recomendar los instrumentos que generalmente se utilizan. En primer lugar, para teología exegética se usan los léxicos y los diccionarios, tanto en hebreo español como en griego español. Digo español porque ese es el idioma en que estamos dando esta clase. Los léxicos te ayudan mucho y los diccionarios de palabras, y si es posible, conseguirse un librito de griego, te ayuda mucho a hacer exégesis. Por supuesto que en FDL nosotros les tenemos un curso de griego que ya va a estar cubierto por el pago que ustedes dan. Un curso de griego con un maestro en griego. Van a tener 2 meses estudiando griego. Esto va a ser para el próximo año porque durante todo este año es simplemente la preparación que van a recibir de los primeros ciclos. Y ya en el siguiente año ustedes van a ver griego con nosotros. Ustedes van a sacar un provecho enorme y máximo como ustedes no se imaginan. Les animo a que no renuncien para que así puedan convertirse en buenos exégetas. Entonces, los léxicos son buenos para la rama número 1. Para la teología histórica, que es la rama número 2, sabe que es muy bueno los diccionarios bíblicos y las enciclopedias bíblicas y también los comentarios históricos de la Biblia. Aquí yo tengo unos cuantos que les puedo recomendar y lo voy a decir al final después que termine de presentar los otros. Pero los diccionarios y comentarios bíblicos te ayudan mucho. Para la dogmática te va a ayudar mucho las confesiones de fe. Las confesiones de fe y los catecismos protestantes, somos protestantes, te ayudan mucho. Por ejemplo, aquí yo tengo una confesión de fe. Las confesiones de fe, pero también los comentarios bíblicos. Los comentarios bíblicos te ayudan mucho para la dogmática. Incluso los libros de patrística. Y para la bíblica te ayuda la concordancia. Las concordancias son tu herramienta número 1 para la teología bíblica. Y para la sistemática hay muchas teologías sistemáticas que yo puedo recomendar y que ustedes pueden conseguir. Entonces, ahora voy a presentar esta última sección y con esto vamos a ir concluyendo. Por ejemplo, para exégesis, recomendamos que usted tenga varias versiones de la Biblia. Por ejemplo, aquí tengo una versión internacional. Aquí tengo la Reina Valera 1909 y aquí tengo la Palabra de Dios para Todos. Tengo muchas más Biblias. También puede ayudarle Biblias de estudio.
Biblias de estudio son muy importantes también para eso. Para dogmática, yo recomendaría la Biblia patrística para dogmática, para teología dogmática, la tercera rama. Pero también para esta rama que estamos hablando de la teología exegética, otra cosa que te puede ayudar es tener un interlineal en griego español. Un interlineal puede ayudarte para la número 1, que es la exegética. Para la número 2, yo les voy a recomendar estos dos. El comentario bíblico histórico de Edersheim y el comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento de Kiel y Delitzsch. Estos se los puedo recomendar. De hecho, yo estoy presentándoselo, pero están en el material, están en el folleto que yo les envié. Está una recomendación, pero se lo estoy enseñando por si acaso. Y también te puede ayudar a tener material de historia universal o también esto de aquí, un diccionario bíblico para la teología histórica. Para la dogmática, puedes tener un comentario de la Biblia. Por ejemplo, esto es un comentario al libro de Romanos, esto es un comentario al libro de Hebreos. Para la dogmática, aparte de las confesiones, eso te puede servir. Y para la bíblica, como yo les dije, una concordancia les puede ayudar mucho. Para la teología sistemática, una teología sistemática muy buena que te puede ayudar es esta. Aunque hay muchas más, pero hay libros de teología sistemática. Creo que aquí no tengo. Tengo en otra biblioteca que no tengo acá. Pero, por ejemplo, esta es una teología sistemática. La institución de la religión cristiana. Pero esto se puede usar más para dogmática. Y también se puede usar para dogmática. De hecho, se llama así, dogmática reformada. Para teología sistemática, yo podría recomendarles a ustedes algunas teologías sistemáticas. Por ejemplo, hay una teología sistemática escrita por John MacArthur. Hay otra teología sistemática escrita por Louis Berkhoff, por Millard Erickson. Y hay varias teologías sistemáticas que ustedes pueden investigar. Simplemente busquen en Amazon teología sistemática y le van a salir muchas opciones que ustedes pueden adquirir. Y eso es todo la clase de hoy. ¿Alguna pregunta o comentario? Néstor, tú dices que todas esas recomendaciones que pasaste están en donde, en el folleto. En el folleto hay una gran cantidad Ok. de materiales que yo les recomendé. Ah, Yo genial. tengo el Eso es lo que... libro de concordancia. ¿Ese también ayudaría o no? Una concordancia como la concordancia Strong te puede ayudar. De hecho, la Sí. concordancia Strong también tiene un diccionario léxico de palabras en hebreo y en griego, lo que significa que tiene léxico taller, lo que significa que con Strong tú puedes tener tanto para exegética como para bíblica. Oh, Bien, gracias. acá, si yo me voy aquí a la página, miren ahí, en la página 63, te va a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, para exégesis, el comentario de William Barclay, que es muy bueno, el diccionario bíblico ilustrado Viles Quain para exégesis, este librito de Lucado 3:16, porque es una exégesis de Juan 3:16. Para el histórico está el comentario histórico de la Biblia, que fue que yo les enseñé de Edersheim, y también usos y costumbres de los tiempos bíblicos, eso es muy importante. También esta obra, mira, yo la tengo aquí, de William Dane. Estos son libritos de
son libros de contexto histórico. Por ejemplo, es una colección de 5 libros. Aquí tengo 2. En las otras bibliotecas que tengo los otros. Pero, por ejemplo, tú lees estos materiales y te dice quién era el rey de Ur. ¿Cómo se llamaba el rey de Ur cuando Abraham nació? ¿Quién se lo sabe? El rey de Ur cuando Abraham nació. Es obvio que la investigación arqueológica es la que te va a dar respuesta a esto. Y ese autor te lo dice. Entonces, esos son materiales muy buenos. Para dogmática, patrística. La patrística ayuda mucho. De hecho, la serie Grandes Autores de la Fe, ustedes la consiguen de Editorial CLIE. Es esa que está ahí. Esos 2 que tienen negro y amarillo ahí. Y también la concordancia Strong para el bíblico. Así que ya lo saben. Eso es prácticamente lo que ustedes van a encontrar ahí. Hay mucha información muy buena y creo que ustedes le pueden sacar provecho. Y con esto, señores, terminamos el ciclo básico. Finalizamos con el ciclo básico. Recuerden hacer el examen y la tarea de los 30 puntos. Como ya no hay más que decir, voy a dejar entonces de grabar.